Un evangelio que hemos escuchado muchas veces y que de alguna manera nos sitúa ante la indignación de aquellos dos apóstoles que van con Jesús, escuchando lo que Él va diciendo, pero ellos en otra sintonía. ¿De qué va hablando el Señor? De su pasión, de su muerte, de lo que va a sufrir, de lo que va a acontecer próximamente, ¿verdad? Situaciones graves de dolor. ¿Y en qué van pensando ellos? En ocupar un lugar, en un lugar de honor, vamos a decirlo así, en un lugar de importancia, como que de repente están desenchufados de la realidad que están viviendo. Y no los vamos a condenar, porque efectivamente ese debería de ser nuestro principio fundamental. No buscar los lugares de honor, pero no perder de vista el lugar que quisiéramos tener en la presencia de Dios, delante de Dios. Y me preocupa sobre todo porque pareciera que en aquel momento el sufrimiento de Cristo pasa por alto, con el afán de aquellos dos apóstoles de tener un lugar junto a Él, de tener un lugar importante junto a Él. Sufrimiento y un lugar importante, ¿verdad? Ahora el Señor me regalaba este pensamiento y decía: muchos de nosotros en medio del sufrimiento ya no pensamos en un lugar especial junto a Dios. Como que de repente se nos perdió de vista el lugar que queremos tener junto a Dios. Ellos no se quedaron con el sufrimiento, sino trascendieron que querían un lugar junto a Dios. Nosotros perdimos de vista de alguna manera el lugar junto a Dios y nos quedamos sumergidos en nuestro sufrimiento. Y me preguntaba, cuando estaba ahí delante del Santísimo, y decía: ¿qué ilusión tenemos en este momento? ¿Qué ilusión nos mueve? Porque pareciera que todo lo que estamos viviendo de dificultad, de prueba, de carencia, de soledad, pesa demasiado. El desempleo en algunos, la soledad que experimentan otros, el caminar de la ancianidad en otros, que de repente nos hace pesar el caminar hacia adelante. Y la pregunta es: ¿tenemos ilusión por algo? ¿Nos ilusiona el despertar por algo? ¿O simplemente ya no quisiéramos despertar? Pero no porque estemos pensando en el cielo, sino porque ya no queremos vivir. Y qué rico sería ya no despertar, pero porque estamos ilusionados de que se nos llegó el gran día. Y no simplemente porque sumergidos en la tristeza, en el dolor, en la prueba, en la dificultad, ya no queremos nada. Entonces yo me quisiera quedar hoy con el pensamiento de: yo necesito recuperar la ilusión en mi vida. A esta edad que tengo, a la edad que tengo, yo quisiera tener y recuperar la ilusión de vivir, porque cada día que vivo para Dios es un día que le agrego a mi vida en positivo y es un día que vale la pena y que merece la pena. Padre, es que ya no logro hacer mucho y con lo que logramos hacer es suficiente. Ya no somos tan productivos como antes. Perdón que lo ponga como ejemplo, pero mi mamá es muy proactiva y es la directora de la casa de los abuelitos. Y por supuesto que hay momentos de impotencia en las que ella quisiera hacer más, pero ya no puede. Pero y por ya no poder hacer lo que hacía antes,
no quiere decir que nos vamos a tirar al abandono. Vamos a hacer entonces todo lo que podamos para compensar lo que ya no podemos y seguir teniendo la ilusión de levantarnos temprano, de hacer lo que tenemos que hacer y de movernos en donde Dios nos pide y espera. Hay que buscar el qué hacer, pero sobre todo no perder la ilusión de levantarnos, trabajar por el Señor, hacer lo que tengamos que hacer en nuestra casa, en nuestro ambiente, a través de nuestro teléfono, que muchas veces es nuestro fiel compañero, pero que nos abre la ventana a la comunicación con muchos. Y de nosotros depende lo que vemos, lo que compartimos, lo que decimos y en quién nos refugiamos. Y tenemos tanto para poder hacer, para poder ser y para poder seguir viviendo. Entonces tenemos el ejemplo, insisto, de los apóstoles que querían un lugar mientras había sufrimiento. En medio de nuestro sufrimiento no perdamos la ilusión por el lugar que queremos junto a Dios. Y claro que nos lo merecemos, dice hoy San Pedro en esa primera lectura, ¿verdad? El Señor nos ha querido sacar de donde estábamos y de esa realidad de nuestro pasado para hacernos trascender a una vida nueva. Y cada uno tenemos un gran valor delante de Dios. Ahí donde usted se siente poca cosa, ahí donde usted se siente literalmente inválido, porque ya no valgo lo mismo que antes. Ahí donde de repente me siento un estorbo, ahí donde de repente siento que ya no puedo más. Hoy el Señor nos dice: tú vales el precio de la sangre de mi Hijo Jesús, por quien he dado y ofrecido lo mejor de mí, para que tengas vida y vida en abundancia. Esa vida que estás viviendo, cada instante y minuto que el Señor te está regalando, de repente ese minuto que tú desprecias es un minuto que alguien está deseando. Por lo menos ofrece ese minuto de vida por alguien que está enfermo, por alguien que siente que ya no puede más y que de repente tú tienes más fortaleza que alguien que está en un lecho, en una cama de enfermedad o en un abandono total. Pidámosle hoy al Señor que nos haga redescubrir el valor que tenemos, sobre todo para Él. Aunque el mundo te desprecie, y si el mundo te desprecia, solo voltea la mirada a la presencia de Dios y recuerda que para Dios tienes un valor incalculable. Un valor que obviamente supone el ofrecimiento de la misma vida de Dios en su Hijo Jesucristo. Y por Él vale la pena seguir viviendo, pero viviendo bien, no sobreviviendo, no esperando la muerte, que la muerte llegará cuando Dios disponga. Jóvenes y no tan jóvenes, nos iremos cuando Dios disponga, pero mientras tengamos vida, que la vida valga la pena, que valga la pena tu respirar, tu levantarte, aunque sea para barrer tu pedacito, para barrer tu banqueta, para hacer mejor el mundo y el camino y el entorno en el que te mueves. Pero no te quedes abandonado en tus desgracias. Levántate con fe, levántate con ánimo, porque ese instante de vida es un regalo de Dios que te está diciendo: te estoy dando oportunidad para mucho, no la pierdas. Te estoy dando oportunidad para seguir haciendo, y de tu vida depende muchas veces la vida de muchos. Animémonos todos los días, y mientras más solos, más compañía de Dios, y que la compañía de Dios se haga sentir siempre en nuestras vidas. Volteemos a ver al cielo y no perdamos de vista que ese es nuestro lugar, pero cuando Dios lo disponga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.